Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la continuación del seminario Ejecución de Sentencias e Incidentes en Materia Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Flavio Galván Rivera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la continuación del seminario Ejecución de Sentencias e Incidentes en Materia Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de carrera titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia con sede en San Salvador, República de El Salvador, y en la División de Estudios de Posgrado de las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, México. Expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar, Electoral, Probatorio, Procesal Electoral y Derecho Disciplinario, entre otras asignaturas, tanto en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y simposia, como en otras actividades académicas nacionales e internacionales. En México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue presidente, secretario general de acuerdos y magistrado de sala superior. Fue magistrado de sala regional del Tribunal Federal Electoral y secretario de estudio y cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el Tribunal Fiscal de la Federación fue secretario de acuerdos de sala regional y secretario de estudio y cuenta de su sala superior. Es autor de los libros El concubinato en el vigente derecho mexicano, Derecho procesal electoral mexicano, Justicia electoral a 25 años de distancia, Diccionario electoral legal, Estudios de derecho electoral sustantivo y procesal, tomo 1, y Lecciones en derecho electoral y democracia participativa. Es coautor de más de 30 libros, entre los que cabe citar Derecho procesal constitucional, Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Elecciones y justicia en España y México, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro. Entre los múltiples reconocimientos que le han otorgado en México y diversos países, cabe destacar el de conferenciante distinguido por la Universidad Complutense de Madrid, España, huésped distinguido en la ciudad de Quito, Ecuador, y el Siervo de la Democracia, otorgado en 2018 por la Barra de Abogados Electorales de México, misma que en 2020 ha instituido la presea al mérito por la democracia, doctor Flavio Galván Rivera. Estimado doctor Galván, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por siempre estar en nuestras actividades y en todas nuestras invitaciones. Bienvenido a esta que es su casa. Muchas gracias y le cedo el uso de la voz. Gracias, Gaby. Formalmente, gracias por la invitación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba. Gracias al maestro Alejandro Camacho por todas sus atenciones. Una disculpa a todos, no acostumbro iniciar tarde mis actividades, ninguna, iba a decir académicas, pero ninguna. Trato siempre de ser puntual. Sin embargo, pocos minutos antes de las 5, recibí una llamada telefónica que no podía dejar de contestar. Y aunque le dije a mi interlocutor que tenía sesión a las 5 de la tarde, sesión académica, pues el tiempo se nos fue. No lo advertí hasta que recibí la llamada del maestro Alejandro Camacho. Una disculpa a todas las personalidades que nos acompañan en esta sesión. Vamos a platicar
de acuerdo al programa sobre incidentes en general. Este programa tiene, como habrán visto ustedes, si es que tuvieron acceso a esta información, me imagino que sí, tiene formuladas 5 partes, 4 preguntas y una propuesta. La primera, ¿qué es un incidente? La segunda, cuestiones que pueden dar origen a un incidente. La tercera, naturaleza jurídica de los incidentes. La cuarta, tipos de incidentes en materia electoral. Y la quinta, casos prácticos. Si los primeros incisos todos pueden estar encerrados entre signos de interrogación. Y como podrán advertir, en el capitulado se hace alusión a incidentes en general, no a incidentes en materia electoral. Esto nos lleva, por supuesto, al estudio de la teoría general del proceso, tema que no he visto en ninguno de los programas oficiales de teoría general del proceso. Estamos estrenando programa en la Facultad de Derecho de la UNAM y no está el tema. Y se estudia poco en los libros de derecho procesal en general y en los libros de teoría general del proceso en especial. Significa que hace falta hacer una teoría o un apartado de los incidentes. El problema empieza no como está aquí enunciado de qué es un incidente, que es una pregunta totalmente lógica. Es la primera que tenemos que hacer, ¿qué es un incidente? Y una vez que contestamos esta primera pregunta, ya podemos contestar o formular y después contestar las siguientes preguntas. Sin embargo, al estudiar el tema, he tenido que recurrir a otro aspecto, quizás secundario, pero que para mí es sumamente importante. ¿Cuál es la denominación de este tema? En la sesión pasada o en el curso anterior, le titulé Incidentes procesales, pero al repasar el tema, o al estudiar un poco mejor el tema, me he dado cuenta de las distintas denominaciones. Nunca había hablado de incidentes hasta el curso anterior, y esta que pretende ser una repetición, nada más que yo soy malo para repetir. Cuando en clase me pregunta algún alumno, profesor, ¿qué dijo? Pues digo, no sé. Si no soy grabadora para repetir lo que ya dije, mejor díganme ustedes, los que hayan escuchado y anotado, qué estaba yo diciendo y ahora les puedo volver a decir, quizá con algunas palabras diferentes. Sí, porque no se trata de memorizar y repetir como periquito lo que uno aprendió. Y a propósito de repetir como periquito, dicen que en una tienda de mascotas, un periquito que repetía, voy a cambiar el ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, costaba 10, de lo que sea, porque podía repetir toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Imagínense nada más. Pero había otro periquito que poco hablaba y que costaba el quíntuple de lo que costaba el primero. Y le preguntaron al vendedor, oiga, ¿y por qué este periquito que casi no habla cuesta el quíntuple? No sé, pero el que se sabe la ley le dice magistrado. Y había otro que valía más que el que casi no hablaba y ese estaba totalmente serio, sin hablar, salvo que alguien le preguntara algo y hablaba muy poco.
y costaba el doble del que costaba el magistrado. Oiga, y este que casi nunca habla, ¿por qué el doble? No sé, pero el magistrado le dice, señor ministro. En fin, yo no sé repetir. Yo trato siempre de pensar y de decir lo que pienso. Bien, uno de los primeros problemas es la denominación. Aquí encontramos el tema incidentes, pero si revisamos códigos, vamos a encontrar que no siempre se alude a incidentes. Vamos a encontrar la palabra artículo. Si me ayudan ustedes a leer, obviamente no en este momento, sino después en un ejercicio que ustedes hagan. El artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no usa la palabra incidente, sino la palabra artículo. Artículo de previo y especial pronunciamiento. Sí, artículo 78, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Veo que Daniela Velar está buscando el código. Si lo encuentras, nos los lees rápidamente, que es brevísimo. Y también el artículo 334 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 334, Código Federal de Procedimientos Civiles. Que lo mismo, usa la palabra artículo. Es otra forma de denominar a los incidentes. Cuando yo era estudiante, cuando yo era pasante, porque fui pasante alguna vez, me decían, este artículo es de previo y especial pronunciamiento. Y para mí, como si me hablaran en chino, mandarín o cualquier otro idioma. Nunca en la facultad algún maestro me habló de artículos como sinónimo de incidentes. Y creo que tampoco de incidentes. Daniela, ¿ya encontraste el artículo? Abre tu micrófono y haznos el favor de leerlo, por favor. Sí, doctor, en un segundo se lo leo. El 334 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice, solo la incompetencia se sustanciará en artículo de previo y especial pronunciamiento. ¿Y el artículo 78 de qué código, doctor? Ay, ya lo. Tiene su micrófono apagado, doctor. Perdón, gracias, Gaby, qué bueno que estés atenta. El otro es el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Vean nada más cómo el Código Federal, sí, luego lo leemos, cómo el Código Federal establece, no dice, si los códigos y las leyes no hablan, disponen, establecen, prevén, pero no hablan, así que no puede decir. Perdóname por la aclaración, pero no pierdo la costumbre de hacerlo como si estuviera en clase. No es una clase, por supuesto. Pero vean nada más, solo el caso de incompetencia se tramitará como artículo de previo y especial pronunciamiento. Después vamos a volver sobre este tema. ¿Encontraste el 78 del Código Local, Daniela? Gracias, qué amable. Léelo, por favor. Es el artículo 78. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitarán y resolverán en los términos de lo dispuesto por el artículo 88. Gracias, Daniela. Vean nada más incluso el fondo de la norma. En tanto en el Código Federal, solo el incidente de incompetencia. En el Código Local, solo el incidente por nulidad de actuaciones que se han cometido durante el emplazamiento. Es el único, aparentemente, yo creo que no. Nunca he estudiado Derecho Procesal Civil, salvo cuando fui alumno, y no he practicado en la vida profesional el litigio civil,
aunque sí el litigio familiar en algún tiempo. Pero esto para que vean, que sepamos cómo se denomina de distinta manera la materia incidentes. Los incidentes también se pueden titular artículos, pero Piero Calamandrei les denomina cuestiones prejudiciales. Y Niceto Alcalá Zamora y Castillo les titula procesos incidentales. Y otros autores hablan de procesos accesorios y procesos secundarios. Y otros autores hablan de procedimientos accesorios o secundarios, entre ellos José Ovalle Favela y Gonzalo Armienta Calderón. Sí, las denominaciones cambian. Y yo llegué a la conclusión de que debemos denominarles incidentes en el proceso o incidentes en el derecho procesal, porque no son incidentes procesales nada más. Pueden ser incidentes procesales o incidentes de fondo. Ya luego voy a ir a ese tema. Así que el problema empieza desde la denominación. ¿Cómo le vamos a titular a esta materia? Yo prefiero, como les acabo de mencionar, hablar de incidentes en el proceso, como tema propio de la teoría general del proceso, que tampoco le denomino teoría general del proceso, yo le denomino derecho procesal común, porque ahí están los conceptos, las reglas y los principios aplicables a todas las ramas del derecho procesal. Si revisamos los libros de derecho procesal electoral, probablemente no encontremos el tema de incidentes. No me acuerdo haber revisado el mío por si hablo o no del tema. Parece que no. Claro, yo escribí mi libro entre 1992 y 1996. Fue mi tesis de doctorado. Y después se publicó como libro y lo pude actualizar hasta el 2006. Tiene 14 años desactualizado. Así que tal vez tampoco ahí encuentren el tema. ¿Qué son, para contestar a la primera pregunta, qué son los incidentes ubicados dentro del proceso? Porque incidentes puede haber en la vida diaria. Incidentes puede haber en cualquier tema del derecho o del derecho procesal en general. Al revisar el concepto de incidente, casi todos los autores nos dicen que la palabra incidente proviene del latín incido, incidens, incidere, que significa acontecer, interrumpir, sobrevenir o suspender. Algunos autores dicen que proviene del verbo en latín cadere y de la preposición in, de ahí incidens, que es caer en, ¿sí? Del verbo cadere o caer, incidir, caer en. Manresa, José María Manresa y Navarro, que fue magistrado del Supremo Tribunal Español, José Reus García e Ignacio Miguel y Rubert, los tres son coautores de la obra El enjuiciamiento civil, aunque siempre lo citamos solo como Manresa y Navarro, quizá porque no vamos al texto original. No me refiero a la edición original, sino al texto original, con independencia de la editorial y de la edición. Ellos tres, en su obra El enjuiciamiento civil, tomo 2, publicada, imagínense, publicada esta obra en 6 volúmenes entre 1856 y 1869. A mediados del siglo XIX publicaron esta obra. Y nos dicen, la palabra incidente
significa en su más lata acepción lo que viene o sobreviene accesoriamente en algún asunto o negocio fuera de lo principal. Pareciera aquí que hablan en términos, como ellos mismos dicen, demasiado amplios, en su más amplia acepción. Sin embargo, después del punto y seguido, acotan. Así es que puede aplicarse a todas las excepciones, a todas las contestaciones accesorias, a todos los acontecimientos, en fin, que se originan en una instancia e interrumpen o alteran su curso ordinario. ¿Sí? Incidente es cualquier aspecto accesorio que viene a alterar el desarrollo normal de un proceso, el ordinario de un proceso. Ellos usan la palabra instancia. Esto ya es, por supuesto, una definición. ¿Qué es el incidente? No puedo separar la naturaleza jurídica. Para mí la pregunta, ¿qué es el incidente?, atiende a la naturaleza jurídica. Si yo levanto esto y pregunto qué es, seguramente me podrán decir, es una pluma, o es una pluma Bic que no sabe fallar. Ojalá todos fuéramos plumas Bic, ¿verdad? Que no supiéramos fallar. Si pregunto, bueno, no tengo algo aquí a la mano que pueda mostrarles, porque lo que tengo es una copa enfrente y no me la estoy tomando, me van a contestar, es una copa. Sí, ¿qué es el incidente? Pero para mí no se puede dar respuesta de qué es el incidente si no definimos también lo que se entiende por incidente, que sería la segunda pregunta. ¿Qué es el incidente? ¿Cómo se define el incidente? Y aquí, si algunos me están escuchando por segunda ocasión, van a encontrar una diferencia entre lo que dije en el curso anterior y lo que voy a decir ahora, una diferencia pequeñísima. Incidentes en el proceso son procesos accesorios e inescindibles de un juicio principal, cuya finalidad consiste en depurar jurídicamente, en el fondo y en la forma, al proceso principal, hasta dejarlo en situación jurídica adecuada para que el juzgador, conforme a derecho, esté en aptitud jurídica de resolver con una sentencia la controversia de fondo, es decir, el mérito del juicio o litigio principal. He usado aquí algunas expresiones que se usan comúnmente en el medio jurisdiccional, pero que no siempre entendemos y las usamos mal. Me refiero a la palabra mérito. Y parece que cuando damos cuenta o cuando discutimos o cuando votamos, pareciera que el mérito es la referencia. El juicio de mérito. No, no es el juicio de mérito. El juicio de mérito, en todo caso, sería el juicio de fondo, para poder tener un juicio que no sea de mérito, que es un juicio incidental. En sesiones anteriores yo decía incidentes procesales. No, pueden ser incidentes procesales o incidentes de fondo. Ahora solo hablo de incidentes en el proceso. Y decía yo también, son procesos o procedimientos accesorios. No, no son procedimientos, son auténticos juicios, auténticos procesos accesorios.
Por eso he corregido mi definición. Incidentes son juicios accesorios e inescindibles de un juicio principal. Veamos cómo están juntos el juicio accesorio y el juicio principal. ¿Cuál es el juicio principal? El juicio de mérito, el juicio de fondo, el de la controversia principal. ¿Cuál es esta controversia? La que se establece entre actor y demandado. El actor que al tribunal le expresa una pretensión y el demandado que por regla se opone, se resiste a la satisfacción de esa pretensión. ¿Por qué? Porque los dos consideran tener razón. Porque si el demandado piensa que no tiene razón, entonces se allana y puede decir el refrán popular de debo no niego, pago no tengo. Señor juez, tiene razón el actor, pero que me disculpe, no tengo con qué pagar. Y al pagar no estamos hablando de dinero, sino pagar en el sentido de cumplir la prestación debida, cumplir la deuda, satisfacer el derecho del acreedor, en este caso, actor. Bien, entonces también en la definición vamos a encontrar algunas complicaciones. ¿Sí? ¿Cómo se define a el incidente? Esto, por supuesto, es motivo de estudio, de críticas, de distintas posiciones. Y solo regresaré a la denominación respecto de un tema. Piero Calamandrei nos habla de cuestiones prejudiciales. Debemos tener mucho cuidado en las cuestiones prejudiciales. No se equivoca Piero Calamandrei porque nos dice, las cuestiones prejudiciales son todas aquellas que anteceden y se deben resolver antes del juicio. Nada más que aquí la palabra juicio está usada como sinónimo de sentencia. Juicio o sentencia. Por eso, si revisamos los libros de teoría general del proceso, sobre todo, vamos a encontrar que el proceso se divide en dos etapas. La primera etapa es la de instrucción y la segunda etapa es la del juicio o sentencia. Sí, entonces, cuando Piero Calamandrei nos habla de cuestiones prejudiciales, explica en su obra que está hablando de todos aquellos temas o puntos de controversia accesorio que se deben resolver con antelación a la resolución del fondo o mérito del juicio principal. Esto es sumamente importante tomar en cuenta para no incurrir en error, porque Hernando Davis Echandía, en sus libros, primero Teoría General del Proceso y el segundo, el más reciente, Nociones de Derecho Procesal Civil, hace un estudio completo de la prejudicialidad. Y la prejudicialidad es amplísima y sumamente importante. No recuerdo, porque pocas veces me consulto, no recuerdo si en mi libro de Derecho Procesal Electoral hablo de la etapa prejudicial, preinstructiva o preprocesal, que es todo el aspecto importante de presentación de la demanda. ¿En dónde se debe presentar la demanda? Se debe presentar ante el sujeto de derecho responsable del acto o resolución o procedimiento controvertido. Si ya no hablo de la autoridad como se hace en la legislación, porque ya tenemos, por supuesto, también en la Constitución y en la ley,
como sujetos posiblemente demandados o responsables a los partidos políticos. Pero no hablamos de la coalición, no hablamos del frente, no hablamos de las organizaciones políticas, no hablamos de las asociaciones políticas que están dentro del procedimiento constitutivo de un partido político. Y todos ellos pueden ser sujetos pasivos en un proceso. Sujetos pasivos como sinónimo de demandados o responsables, como se utiliza en nuestro normal lenguaje procesal electoral. Autoridad responsable, partido político responsable, coalición responsable, frente responsable u organización política responsable. Bien, entonces, reitero, debemos tener mucho cuidado en la denominación, en el uso de las expresiones que van a definir el tema de estudio y, por supuesto, en la definición de lo que es un incidente dentro del proceso. Incidente que puede ser de forma o de fondo. Cuando leíamos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hablábamos de forma, de formalidades. Se pueden o solo se pueden tramitar como artículo de previo y especial pronunciamiento el incumplimiento de formalidades o nulidad de actuaciones en el emplazamiento. Y hay reglas de emplazamiento, como hay reglas de notificación. Esto es sumamente importante. En el fondo, leíamos en el Código Federal de Procedimientos Civiles que solo se puede tramitar como artículo de previo y especial pronunciamiento la incompetencia del tribunal. Sí, para que se pueda establecer una relación procesal válida, debemos ocurrir ante el tribunal competente. Si se pone en cuestionamiento a este tribunal, tenemos que resolver antes de continuar con el proceso. Sí, temas que nos llevan, por supuesto, a la reflexión, a la revisión de muchos aspectos del derecho procesal. El inciso C de nuestro temario, naturaleza jurídica de los incidentes. Ya lo tengo dicho con la definición, un proceso accesorio. No tengo anotado por aquí, y no lo tengo en mente tampoco, de cuál es el artículo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Quizá esté por el 255, 254, por ahí van a encontrar una disposición en el sentido de que todo juicio, sea principal o incidental, comienza con una demanda. Veo, Daniela, que estás muy atenta a la ley, no solo a la plática, sino a la ley. ¿Ya encontraste el artículo? Búscalo por el 255. Está uno antes, o quizá sea ese, o uno o dos después, pero no está tan alejado del 255. Si no mal recuerdo, porque hace algunos días que no he abierto el Código Procesal del Distrito Federal. Ya lo tengo, doctor. ¿Cuál es? Es justo el que mencionó, el 255. Sí. Establece que toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda en la cual se expresarán y vienen las fracciones. Exacto, ya ahí son los requisitos de la demanda, ya no nos metemos a este tema. Pero vean cómo todo juicio principal o incidental comenzará con demanda. Sí, esto nos está diciendo con toda precisión, el incidente es un juicio. ¿Y por qué
¿Qué es un juicio? Juicio para mí es sinónimo de proceso. También se puede utilizar como sinónimo de causa. Y en el lenguaje procesal español se usa como sinónimo de pleito. El objeto de un proceso es el litigio. Y el litigio es la controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Esto es lo que nos enseña Carneluti, en principio, complementada su definición por Niceto Alcalá Zamora y Castillo, porque Carneluti decía simplemente es un conflicto de intereses caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra. Y años después, Alcalá Zamora y Castillo dijo, si esto fuera verdad, un partido de fútbol sería un litigio, y eso no es cierto. Y por ahí acabo de ver la cita de un libro de teoría general del proceso, en donde dicen que litigio es sinónimo de bronca, de pleito, pero de pleito callejero. No, por favor. El lenguaje jurídico es celoso, tiene su propia connotación. Y por mucho que lo queramos llevar a un lenguaje ciudadano, no podemos caer en esos excesos. Bien, sin embargo, no es verdad que todo juicio incidental empiece por una demanda. Y esto me lleva a otro tema de cuál es la clasificación de los incidentes. No está, por supuesto, en nuestro temario, pero es necesario. Yo hablo o propongo la siguiente clasificación. Por su regulación, hablo de incidentes nominados e incidentes innominados. Me robo la expresión de la teoría general del contrato del derecho civil. Contratos nominados son los que están específicamente regulados en la ley. Contratos innominados son aquellos que no están específicamente regulados en la ley. No es cierto si alguien ha dicho que los innominados son los que no están regulados. Todos los contratos están regulados. Los nominados, como compraventa, permuta, donación, todos los que conocemos, tienen un régimen específico. Pero los que no tienen un régimen específico, establece por ahí más o menos el 1859 del Código Civil Federal, que todos los contratos que no tengan una regulación específica se rigen por los contratos, por las reglas generales de los contratos, por las reglas del contrato con el cual guarden mayor semejanza y por lo pactado entre los contratantes. Sí, búsquenlo, está por ahí cerca del 1859, si no es ese, es uno cercano. No es disculpa, pero a mi edad y hace como 10 años, más de 10 años que no doy contratos civiles, no me acuerdo muy bien de todos los artículos. Pero les digo, de ahí tomo la denominación para hablar de incidentes nominados e incidentes innominados. Porque hay incidentes que tienen una regulación específica en la ley. ¿En cuál ley? En la ley aplicable. E incidentes que tienen reglas generales. Y normalmente las leyes procesales establecen que todos los incidentes que no tengan un régimen específico se regirán por las siguientes reglas. Y nos establecen las reglas generales para los incidentes innominados. Por su procedibilidad, hablo de incidentes procedentes, incidentes improcedentes e incidentes notoriamente improcedentes.
ya sabemos lo que es la notoria improcedencia. Cuando no hay duda de que lo promovido no tiene sustento, no tiene viabilidad y en consecuencia, sin mayor trámite, sin mayor actuación, se debe desechar de plano. Y tenemos en nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral las causales de notoria improcedencia. Obviamente, aquí son del juicio principal, pero lo mismo puede suceder en los incidentes, que sean notoriamente improcedentes, o bien que la procedibilidad sea dudosa, y entonces no procede su desechamiento de plano. Y si no procede el desechamiento de plano, los debemos de tramitar. Y si se tramitan, debemos de resolver, aunque en el fondo resolvamos que se sobresee el juicio principal, el juicio accesorio por improcedencia del incidente. ¿Sí? Y lo mismo en el caso de los procedentes. Aquí, al revés de lo que dijimos en el primer supuesto, aquí tenemos claridad, tenemos certeza de que el incidente procede, que debemos substanciarlo y que debemos resolver en el fondo del incidente, ¿sí? Con independencia de lo que después se resuelva en el fondo del juicio principal. Por ejemplo, lo que ya leíamos, el tema de competencia. La competencia es un tema de fondo, no es un tema procesal. ¿Es tribunal competente, sí o no? O bien la legitimación, ¿el actor está legitimado o no está legitimado? Es una cuestión de fondo, no es un aspecto procesal, porque lo que requerimos por regla es el interés jurídico, y el interés jurídico se sustenta en un agravio, y el agravio es la violación a un derecho. Eso no es procesal, es sustantivo. Al sufrir un agravio en los derechos, el que sufrió ese agravio tiene el derecho de acudir al órgano jurisdiccional competente para exigir que se repare el agravio ocasionado. Sí, es un tema de fondo. También he dividido o clasificado los incidentes en incidentes de previo y especial pronunciamiento o incidentes suspensivos e incidentes no suspensivos. Decíamos, incidentes puede haber muchos, pero tomando el ejemplo de los dos artículos que leímos, en materia procesal civil, solo es incidente de previo y especial pronunciamiento y por tanto suspende el proceso principal, el de nulidad de actuaciones por deficiencia en el emplazamiento. Sí, no se puede continuar el proceso. Primero se resuelve, ¿estuvo bien o mal emplazado el demandado? Porque si estuvo mal emplazado, habrá que reponer las actuaciones, habrá que volver a emplazar para poder someter al demandado a la potestad del órgano jurisdiccional correspondiente. Si no fue bien emplazado, no hay ese sometimiento y todo lo que se actúe será nulo por no haber llamado conforme a derecho al demandado. En el Código Federal leíamos que el único incidente de previo y especial pronunciamiento es la competencia. Si se actúa ante juez o tribunal incompetente, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, creo que por el artículo 12, establece que todo lo actuado ante tribunal incompetente es nulo de pleno derecho. Y aunque la Corte ha sustentado tesis de que en México no existe la nulidad de pleno derecho, para mí es uno de los múltiples errores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí hay nulidad de pleno derecho.
Y el ejemplo está en este Código Federal de Procedimientos Civiles. Todo lo actuado ante juez incompetente es nulo de pleno derecho. ¿Qué significa nulidad de pleno derecho? Que no tenemos que demandar la nulidad. No tenemos que promover un juicio de nulidad de actuaciones. Una vez reconocida la incompetencia del tribunal, todo lo que hizo ese tribunal incompetente no vale. No hay necesidad de otro juicio. La ley ha establecido que es nulo de pleno derecho. Si me ayudas nuevamente, Daniela, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no recuerdo si es artículo 12 o 17, pero está también por ahí muy cerca. Tal vez sea el 12. Sí, doctor, un segundito. ¿Qué es? Ya voy, doctor, un momentito. No te preocupes, o si alguien Está más ya lo encontró, dígame. Si alguien lo encontró, ponga a funcionar su micrófono y lo escuchamos. Artículo 7. A ver, o 12. 12 primero. El 12 es de la competencia, doctor. Sí. No influyen en la competencia los cambios en el estado de hecho que tengan lugar después de verificar. A ver, busca uno que más o menos establezca, es nulo de pleno derecho todo lo actuado ante juez incompetente. Del 12 en es el 17. Correcto, el 17. Gracias. Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, salvo disposición contraria a la ley. Vean cómo esto no es una disposición procesal realmente, es un tema sustantivo. Para que haya una adecuada relación procesal, para que establezca el proceso o juicio, es necesario que el tribunal sea competente. Si el tribunal es incompetente y es declarado incompetente, todo lo actuado ante este tribunal es nulo de pleno derecho. Otro criterio de clasificación que propongo es por el momento de resolución del incidente. Puede ser previo a la sentencia de mérito o puede ser resuelto en la sentencia de fondo. E incluso puede ser resuelto después de la sentencia de mérito o de fondo. Sí, mérito y fondo es lo mismo, son expresiones sinónimas. De previo y especial pronunciamiento, ya escuchamos la incompetencia y la nulidad de actuaciones. Pero otra, la recusación del juez. Aparentemente, en la materia electoral no tenemos la recusación, pero sí tenemos la excusa. Y puede cualquiera de las partes decirle, señor magistrado, le ruego, se excuse de conocer este asunto, está usted impedido por tal razón. Y es un incidente de previo y especial pronunciamiento. No puede el magistrado instructor continuar la instrucción del juicio ante esta circunstancia. Porque si es fundado el impedimento y él sigue actuando, todo lo actuado será nulo de pleno derecho y habrá que volver a empezar. Y cuidado, puede incurrir en responsabilidad. Sí, entonces no son los únicos los que leímos. Tenemos que analizar los incidentes de acuerdo al caso particular que se nos presente.
Digo también que se pueden dictar las sentencias después de haber dictado la sentencia de mérito, la sentencia de fondo. Y por supuesto, claro, esto lo verán en otra sesión al hablar de cumplimiento e incumplimiento de las sentencias. Si el magistrado Leonel Castillo González abordó el tema de las experiencias personales en la materia electoral sobre alguno de estos temas de inejecución de sentencia, probablemente haya platicado de aquel asunto en el año 2000, en el que la coalición en la que estaban el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, no me acuerdo si otro más, al hacer propaganda de campaña electoral, en su propaganda incluyeron la fotografía de Vicente Fox, su candidato a la presidencia de la República. Al resolver los recursos que promovieron los partidos opositores a esta coalición, se dejó sin efecto una de las cláusulas del convenio de coalición, que es justamente en la que se proponía que en la propaganda apareciera la alusión al candidato. Y muy inteligentes, los del Partido Acción Nacional siempre habían tenido buenos abogados, ahora no lo sé, lo ignoro, pero siempre habían tenido buenos abogados. Lo que hicieron fue quitar la fotografía de Vicente Fox, pero, perdón el uso del anglicismo, con un cúter quitaron la fotografía de tal suerte que quedaba la silueta. Y alegaron ellos, los del PAN, nos ordenaron quitar la fotografía. Y los partidos opositores al PAN, a la coalición, mejor dicho, decían, hay un defectuoso cumplimiento de la sentencia y se promovió incidente. Conste que en nuestra legislación electoral no hay capítulo de incidentes. Luego vamos a abordar los incidentes que están en la ley, pero no hay capítulo de incidentes, menos hay incidentes innominados en la ley. Y en esa época menos todavía, estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando del año 2000. Nada más que los magistrados, al dictar sentencia, dejaron sin efecto la cláusula correspondiente, no me acuerdo si era séptima, octava, pero por ahí andaba, en la que se habían comprometido a que en la propaganda se hiciera alusión al candidato. Tampoco se decía fotografía, no se decía silueta, no, en términos generales era hacer referencia al candidato. Y con su nombre se hace referencia, con su fotografía también, con su imagen o la silueta. Las botas se hicieron mundialmente famosas, el sombrero y la chamarra vaquera, en fin, de tal manera que el hueco que quedaba en la propaganda a todo mundo nos inducía a la idea de que ahí, en ese hueco, estaba el candidato. Y se le ordenó a la coalición que suprimiera toda alusión al candidato porque se había dejado sin efecto la cláusula correspondiente. Estos temas no se pueden dejar de resolver antes de continuar el proceso. Son incidentes de previo y especial pronunciamiento, temas prejudiciales. Ahora que ya está incorporada la legislación electoral, el tema de infracciones, los llamados procedimientos especiales sancionadores. Son procedimientos, no son procesos. Son procedimientos administrativos. Nuestra sala regional especializada no dicta sentencias, porque no es órgano jurisdiccional. Formalmente forma parte del Tribunal Electoral, pero materialmente forma parte de un procedimiento administrativo
sancionador. Y el procedimiento administrativo es administrativo, no es jurisdiccional. Por tanto, la sala regional especializada no puede establecer jurisprudencia, porque no es juez, no es tribunal. Yo me opuse al criterio mayoritario de que podía establecer jurisprudencia y expliqué por qué. La sala regional especializada es órgano administrativo sancionador o absolutor de sanción o incluso de la tipificación de la infracción. Resuelve, es cierto, pero no dicta sentencia. La sentencia es el acto jurisdiccional supremo que da por concluida la litis. Y en el procedimiento especial sancionador no hay litis. Hay una denuncia o una queja, un procedimiento de investigación que se ha inventado. De acuerdo a la ley, no hay necesidad de procedimiento de investigación. Se debe resolver pronto con las pruebas que haya aportado el quejoso o denunciante. Pero hemos también modificado este procedimiento. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que es un procedimiento prejudicial. ¿Cuál es el juicio? El denominado recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que además es un juicio uniinstancial. Solo conoce la sala superior, nadie más. Ese es un procedimiento, y si le quieren denominar proceso, que no lo es, sería un proceso prejudicial. Para mí es un procedimiento prejudicial. Y vean todo el trabajo jurídico que implica el análisis de la queja o denuncia, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, la valoración de las pruebas y el dictado de la resolución para poder determinar si existe o no infracción, en su caso, si existe o no responsabilidad, y en su caso, si existe o no sanción, y en su caso, qué sanción se va a imponer. Sí, es un trabajo jurídico complejo, difícil. Cuando alguien me preguntó que a quiénes propondría para magistrados de sala regional especializada, les dije un magistrado de tribunal colegiado administrativo, un magistrado de tribunal colegiado civil y un magistrado de tribunal colegiado penal. Tanto o más importante que la sala superior es la sala regional especializada. Lo dejo para otra ocasión. Les dejo ahí nada más, como decía don José Luis de la Pesa, esa mosca en la oreja para que no se olviden de ella. Bien, esta es una clasificación que he propuesto, que propongo de los incidentes. Estaba pensando en otra, pero no la he anotado, me surgió al momento de estar haciendo la explicación, no tuve tiempo de anotarla, voy a tratar de repasar las cosas que les he dicho para ver un quinto criterio de clasificación. Bien, vamos a otro tema. El ejemplo era por aquello de las sentencias incidentales y de los incidentes promovidos después de concluido el juicio. Aquí, este incidente después de sentencia de mérito es para que la sentencia alcance su cumplimiento. Vamos al inciso B, cuestiones que pueden dar origen a un incidente, en términos generales cualquiera, los que están previstos y los que no están previstos, siempre que la cuestión, siempre que la controversia esté vinculada a el mérito del juicio principal, a la litis del juicio principal. Tipos de incidentes en materia electoral. Que enunciamos aquí la inejecución de sentencia, y entre paréntesis se dice, si no se modificó el programa para esta sesión, más frecuentes, y luego pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, y después calificación de votos. Si revisamos nuestra legislación, vamos a encontrar
los casos que están previstos en la ley. Efectivamente, tenemos el incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Está en el artículo 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, una adición que se hizo en julio de 2008. Nuevo escrutinio y cómputo. También se adicionó la aclaración de sentencia laboral en el párrafo 1 del artículo 107 de nuestra ley. Y dos más interesantes, que son la acumulación, que yo denomino acumulación por ministerio de ley. El de los recursos de apelación que están vinculados a un juicio de inconformidad que se promueven dentro de los 5 días anteriores al de la jornada electoral, en términos del artículo 46, párrafo 1 de la misma ley procesal, y lo mismo pasa con el recurso administrativo de revisión vinculado o conexo a un juicio de inconformidad, según lo previsto en el artículo 37, párrafo 1, inciso H, de nuestra ley procesal general. Estos son los casos que están previstos. También está la acumulación a petición de parte de juicios y recursos en el artículo 31, párrafo 1 y párrafo 2 de la misma ley procesal. Si revisamos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vamos a encontrar otro incidente. El incidente para solicitar a la Sala Superior que ejerza su facultad de atracción respecto de juicios o recursos que originalmente son competencia de las salas regionales. Artículo 189, aquí no escribí bien, no recuerdo si es fracción 13 o fracción 16. Artículo 189, fracción 13 o 16, si alguien tiene la oportunidad de cotejar, me dice cuál es la fracción correcta, por favor. Y artículo 189 bis, que puede ser a petición de la sala regional correspondiente o incluso de los interesados como partes en el recurso o juicio electoral. Otro incidente previsto también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la facultad de delegación. La Sala Superior puede delegar sus facultades, en el anterior debe ser fracción 16, porque la facultad de delegación es fracción 17 del artículo 189 de la Ley Orgánica. La Sala Superior puede delegar en las salas regionales el conocimiento y resolución de recursos y juicios electorales siempre que sobre el tema haya establecido jurisprudencia. Nada más que aquí debemos de tener mucho cuidado. Es jurisprudencia en términos de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia que además debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sí, no es cualquier criterio lato que para mí es jurisprudencia, pero no para la ley. Yo hablo de jurisprudencia en sentido estricto y jurisprudencia en sentido lato. Jurisprudencia en sentido estricto es lo que las leyes y el común de los conocedores del derecho denominan jurisprudencia obligatoria. Y denomino jurisprudencia lata o jurisprudencia en sentido amplio todo criterio establecido por un tribunal al dictar sentencia. Sí, todo criterio establecido por el tribunal al dictar sentencia. ¿Cuál tribunal? Cualquier tribunal. Llámese juzgado de primera instancia, llámese sala de apelación, el tribunal que sea. Sí, hablo de tribunal
como sinónimo de órgano jurisdiccional del Estado, cualquiera. Todo eso que en el sistema del common law se denomina precedente y que ahora veo que algunos comentaristas profesionales del derecho se escandalizan porque la posible reforma en materia judicial, en términos generales, judicial federal, puede establecer el precedente con efecto vinculatorio para el tribunal, que eso es propio del sistema anglosajón, del common law, no del civil law. Craso error. El juez queda vinculado con el criterio que ha emitido. Cuando yo era magistrado de sala superior, les dije a mis compañeros que yo no sabía hacer sentencias a la carta. Si revisamos un caso de asignación de diputados por el principio de representación proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, creo que fue 2015, creo, no estoy seguro, van a encontrar diversidad de criterios para la asignación de a distintos partidos políticos del mismo cargo de elección popular, diputaciones por el principio de representación popular. En algunos casos aplicaron el criterio de género para asignar la diputación a mujeres y en otros casos aplicaron el criterio democrático para asignar la curul al perdedor con más alto porcentaje de votación. Les dije que yo así no podía. O por género, pero para todos los casos, o por principio democrático para todos los casos. Y fue cuando dije que yo no sé hacer sentencias a la carta. Si según el cliente o al cliente lo que pida, no. El juez debe cuidar el principio de congruencia. Alguna vez, alguno de mis compañeros magistrados que era presidente me dijo, tú y tu maldita congruencia, ¿qué no puedes fallar una vez? Le dije que no. Podía fallar por descuido, podía fallar por ignorancia, pero no podía fallar por favorecer a alguien. Sí, el juez tiene que ser congruente. Eso es lo que me ha permitido continuar en la vida académica. Nadie me podrá cuestionar que por un voto particular o por una sentencia obtuve algún tipo de beneficio. Bien. Entonces, todos estos temas son temas sumamente importantes que están ahí, en la ley orgánica, en la ley general del sistema de medios de impugnación y ahora también en el reglamento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más que el reglamento, para efectos académicos, me sirve. Para efectos jurídicos, solo es orientador. ¿Por qué? Porque no es una norma jurídica heterónoma. Es una norma jurídica autónoma. Se la han dado los mismos que la van a cumplir. Cuando yo era magistrado de sala regional, al dictar una conferencia, dije que nuestro reglamento interior era inconstitucional, porque iba más allá de lo previsto en la legislación electoral de esa época. Estoy hablando de entre 1991 y 1995. Fui magistrado de sala regional de 1990 a 1996. Me llamó el presidente y me dijo, Flavio, ¿dijo usted esto? Le dije, sí, presidente, no lo ande diciendo. Le dije, perdón, presidente, ¿en qué me equivoqué? Me dijo, en nada, pero no lo diga. Sí, tiene razón. Yo participé siendo secretario de Estudio y Cuenta en la comisión redactora del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y siendo magistrado de sala regional, participé en el comité redactor del reglamento interior del Tribunal Federal Electoral. Y como secretario general de acuerdos, participé en la redacción del reglamento interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
y siendo magistrado de sala superior, me opuse a la modificación del reglamento interior para establecer la carrera del servicio judicial electoral. Les dije que eso era inconstitucional. Uno de mis secretarios traidores le llevó el chisme al presidente y a la magistrada Lanís, y entonces se llevaron el tema a la comisión de administración y ahí establecieron estas reglas de carrera judicial. Pero no puede, lo que debe estar en la ley, estar en el reglamento si modifica a la ley. Lo que hice conscientemente en los reglamentos fue superar las deficiencias de la ley. Como ahora se supera, por eso dije que para efectos académicos sí lo tomo, como ahora se supera la deficiencia de la legislación al establecer en el reglamento interior del tribunal distintos incidentes. Sin embargo, para poder hacer un estudio integral de los incidentes en materia electoral, tenemos que analizar el concepto y naturaleza jurídica de los incidentes. Es decir, juicios accesorios vinculados e inescindibles al juicio principal, que pueden afectar aspectos formales o aspectos de fondo. Leo nuevamente la definición que leí al principio, que estoy elaborando, que estoy escribiendo, para ver si me da tiempo de escribir un trabajo más o menos completo sobre incidentes en el proceso electoral. Incidentes electorales son procesos accesorios e inescindibles de un juicio principal, cuya finalidad consiste en depurar jurídicamente, en el fondo y en la forma, al proceso principal, hasta dejarlo en situación jurídica adecuada para que el juzgador, conforme a derecho, esté en aptitud jurídica de resolver con una sentencia la controversia de fondo, es decir, el mérito del juicio o litigio principal. ¿Sí? Los incidentes pueden ser de fondo o de forma, y ya lo explicamos. Pero para dar una explicación completa, tendríamos que estudiar, que repasar una vez más los requisitos de procedibilidad del juicio electoral. En mi libro traigo unas páginas que titulo Una cuestión de terminología jurídica. Y digo que indebidamente usamos las palabras recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de revisión constitucional electoral, recurso de apelación, juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. En fin, todas las denominaciones que tenemos están mal. ¿Por qué? Porque salvo el recurso administrativo de revisión ante el instituto, ahora inconstitucionalmente convertido en nacional, debería de ser federal. En un país federal no puede haber una autoridad nacional centralista o unitaria. Sí, salvo ese recurso administrativo, todos los demás son juicios de nulidad electoral. Y si me insisten, les diría que todos los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral son medios de control de constitucionalidad en materia electoral. Esto nos daría tema para otra plática. Puede ser una provocación para que la doctora Gabriela Rubalcaba me vuelva a invitar. Yo contento de regresar a las instituciones de nuestro tribunal. Perdón, lo hice mío como mexicano, nuestro, de todos los mexicanos. Digo como dedicatoria en mi libro Derecho Procesal Electoral que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Electoral Federal son las dos columnas sobre las que se levanta
el edificio de la democracia en México. Por eso digo nuestro, como mexicano. Bien, vuelvo a los incidentes. Sí, para poder hacer un estudio completo de los incidentes en materia electoral, tendríamos que estudiar los requisitos de procedibilidad. Yo propongo en mi libro la procedibilidad objetiva, la procedibilidad subjetiva, la procedibilidad formal y la procedibilidad geocronológica. Les recuerdo que mi tesis la empecé a escribir en 1992, cuando el tiempo y el espacio eran determinantes para establecer la competencia de las salas del Tribunal Federal Electoral. La sala central era permanente, las salas regionales eran temporales. Las salas regionales de 4 circunscripciones, yo a las 5 les llamaba salas regionales, porque la sala central era sala regional en la primera circunscripción electoral plurinominal, que ahora es la 5ª o la 4ª. Espero no equivocarme en el número. Ya luego me corrigen. Bien, era una sala regional. Sí, pero fuera de procedimiento electoral se convertía en una sala nacional. Tenía competencia la sala central en todo el territorio nacional. Por supuesto, solo para elecciones extraordinarias. Fuera de elecciones extraordinarias no tenía competencia. Y entonces se inventó una competencia para justificar la existencia del Tribunal Federal Electoral por conducto de su sala central. Lo que se inventó fue la impugnación de las sanciones impuestas a los partidos políticos. Se reformó la legislación electoral de la época, se hizo procedente el recurso de apelación en contra del Instituto Federal Electoral para controvertir las sentencias que les impusiera. Y así la Sala Central justificaba su existencia. Pero de la jurisprudencia de la Sala Central y después fundamentalmente de la Sala Superior es de donde surge el procedimiento especial sancionador. Otro día haremos de esta historia si así lo tienen a bien. Bien, entonces para poder hablar de todos los incidentes tendríamos que ir con el análisis uno por uno de los requisitos de procedibilidad, porque si falta un requisito de procedibilidad, el juicio o recurso será improcedente. Y la improcedencia, pues es por supuesto un incidente. Así como la incompetencia es un incidente, la improcedencia por cualquiera de las causales previstas en la ley o en la jurisprudencia es un incidente. Solo comento, por el tiempo, el caso de la impugnación de una ley o norma legal electoral por inconstitucionalidad. Si no procede, si el único objeto de impugnación es la constitucionalidad de la norma como tal, como norma abstracta, o de la ley inclusive, porque se ha llegado a impugnar la constitucionalidad de toda la ley, y ahí tenemos como ejemplo Oaxaca, que en la anterior elección de gobernador tuvieron que recurrir a la legislación anterior, porque la nueva legislación fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, y la Suprema Corte, recurriendo a lo que han llamado la teoría de la reviviscencia, devolvió la vigencia a la normativa que ya estaba abrogada por la ley inconstitucional. Ante la imposibilidad de aplicar la ley inconstitucional, pues se dio nueva vigencia a la legislación abrogada. Teoría de la reviviscencia de la norma jurídica. Bueno, si lo único que demandamos es la inconstitucionalidad, no procede. Para eso está la acción de inconstitucionalidad, que en alguna ocasión, cuando se estaba llevando a cabo toda esta actividad académica para la reforma a la ley de amparo,
o la expedición de una nueva ley de amparo, yo dije que había un triángulo de indefensión constitucional en materia electoral. Y uno de estos puntos es justamente la acción de inconstitucionalidad, porque solo pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad los partidos políticos dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley o de la reforma o de la adición. Los ciudadanos, las agrupaciones políticas, las organizaciones políticas en general, las asociaciones civiles, no pueden promover acción de inconstitucionalidad, no tienen legitimación procesal, por mucho que tengan interés. Alguien que quiera ser candidato independiente y que la ley le cause agravio por su sola expedición, no puede demandar la inconstitucionalidad. Tendrá que esperar al primer acto de aplicación para que al impugnar el acto de aplicación pueda impugnar la constitucionalidad de la norma. Pero el control abstracto solo lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solo la pueden ejercer los partidos políticos. Todos los demás se encuentran en estado de indefensión. Si demandamos la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, pues nuestro medio de impugnación será improcedente, de notoria improcedencia, debiendo desechar la demanda de plano, es decir, sin actuación alguna adicional fuera del desechamiento o el auto de inadmisión. Vean nada más qué difícil y qué trascendencia. No es un tema procesal, es un tema de fondo, es un derecho humano. La acción es un derecho humano de acceso a los tribunales. Pues aquí no hay acceso porque ese derecho no le asiste al ciudadano. En cuanto a actos consentidos o actos consumados de manera irreversible, dejaré para otra ocasión esta plática solo para hablar de la falta de definitividad. Si el acto impugnado no es definitivo y firme, no procede el medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tuvo la primera generación de magistrados de este tribunal que crear jurisprudencia para establecer la acción per saltum. No el per saltum, como luego decimos en los corrillos del tribunal e incluso en las cuentas, espero que no estén las sentencias. El per saltum no existe. Cuando me dicen el per saltum me da la idea de estos sujetos que pueden andar en zancos y me imagino a uno subido a un zanco brincando por el periférico. Ahí va el per saltum. No, es la acción per saltum. ¿Por qué per saltum? Por salto de instancias previas. Y está mal nuestra tesis de jurisprudencia. No es que se tenga por cumplido el requisito de procedibilidad, de definitividad, perdón, como se puede leer en la tesis correspondiente. No, no está cumplido el principio de definitividad. Lo que está justificado es justamente el no cumplimiento para poder tutelar de manera eficaz el derecho que el demandante aduce ha sido agraviado. Sí, es una excepción al principio de definitividad. No se agotan las instancias anteriores, administrativas o jurisdiccionales, para dar oportunidad de que el último tribunal, de que el último medio de impugnación, que es de carácter extraordinario, pueda ser procedente y que se diga la última palabra, aunque no se hayan dicho las palabras previas.
las palabras anteriores. Este es un tema también sumamente importante que debe llamarnos la atención y a la que debemos de atender. Y voy, en cuanto a requisitos formales, nada más al tema de la firma. Firma autógrafa. Este es un requisito fundamental, formal. La demanda debe estar firmada del puño y letra del autor, o, lo que no está previsto en la ley, contener impresa la huella digital del actor. Pero en época de pandemia no podemos exigir el cumplimiento de este requisito. El cierre de tribunales, de todos los tribunales, civiles, penales, administrativos, familiares, electorales, de todos, laborales, fue violación al derecho fundamental de acceso a la justicia. ¿Cómo dirimir las controversias si los tribunales están cerrados? ¿Cómo llevar a cabo las diligencias? Pues con este auxilio de los medios electrónicos. La demanda presentada por medios electrónicos, con alguna forma de autenticación, y si no, confiar en la buena fe. Y en caso de que haya actuación de mala fe o una actuación dolosa, suplantación de persona, ya habrá la posibilidad de, por una parte, decretar la improcedencia de la impugnación y por la otra parte de sancionar al que actúe de manera ilícita. Pero no haber previsto el juicio en línea en todos los tribunales fue denegatorio de justicia, violatorio de derechos humanos en todos los tribunales, desafortunadamente. Son requisitos que en circunstancias ordinarias se deben exigir, pero que en situaciones extraordinarias tenemos que buscar la solución extraordinaria para garantizar el ejercicio eficaz del derecho humano de acceso a la justicia. El no acceso a la justicia es quizá una razón justificada para la violencia, para la conducta antijurídica, para que los interesados se hagan justicia por propia mano, lo cual es contrario a la paz social, a un sistema de paz en general y, por supuesto, absolutamente denegatorio de la existencia de un Estado de Derecho. Les agradezco mucho su atención. Quiero suspender en esta parte, bueno, no quiero, tengo que suspender en esta parte para, en su caso, dar paso a las preguntas, comentarios o contradicciones que pueda haber. Gracias, Gaby, gracias a todos los que han tenido la generosidad de escucharme. Muchísimas gracias, doctor Galván. La verdad, sumamente interesante. Muchas felicidades por esta gran charla que nos dio el día de hoy. Y bueno, ya tenemos algunas participaciones. Alguien, no sé, le aparece el nombre como Unidad de Transparencia. Dice, usted siendo estudioso del derecho y un hombre que se rige por los principios de la materia, ¿qué nos sugiere a las personas que hemos hecho méritos? ¿Cómo lograr una habilitación en alguna sala y no hemos tenido la oportunidad de accesar? Perdónenme que no pueda dar respuesta a esta pregunta o a esta inquietud. Les puedo decir, perdón, Gaby, les puedo decir que yo jamás busqué el apoyo de ningún político. Bueno, sí, una vez, en 2005, al fallecimiento de don José Luis de la Pesa, fui a visitar a muchísimos senadores para pedirles que apoyaran mi candidatura a la magistratura. Y un senador que después fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal, le dijo a uno de mis compadres,
Pobre Flavio, piensa que en este país se dan los cargos por méritos. No, en una comida o en una cena lo deciden los líderes. Estoy hablando, por supuesto, de hace 15 años, 2005. Yo he alcanzado los lugares que he tenido por el trabajo, por el estudio y porque nunca he tenido parálisis en la lengua. Al igual que hablé hoy, he hablado toda mi vida. En mi vida de magistrado de sala superior emití, según la estadística de la Secretaría General de Acuerdos, poco más de 1,000 votos particulares. Más o menos 100 votos particulares por cada año. Más o menos 2 votos particulares por cada semana del año. Más o menos 2 votos particulares por cada miércoles de sesión. Me he dedicado a estudiar, a pensar y a decir lo que pienso. Y me llevó a los cargos a que me llevó. Espero que no se desilusionen. En este tiempo hemos escuchado decir al presidente de la República que 10% de meritocracia y 90% de honestidad. Nada más que el que no ha hecho méritos, el que no ha estudiado, no es honesto cuando acepta un cargo para el cual no está preparado. Que no perdamos la esperanza. Algún día alguien nos va a ver. Uno de mis secretarios jóvenes de estudio y cuenta empezó dando servicio social y le dijo a la maestra Norma Inés Aguilar: maestra, ayúdeme por favor, porque fue su alumno. Ayúdeme por favor, como me ven delgadito, chaparrito y moreno, no me dejan entrar a la sala superior. Cuando me dijo eso, hablé con el secretario administrativo y le dije: por favor, va a venir fulano, le permiten el paso, quiere dar servicio social, va a estar en mi ponencia, hagan lo que tengan que hacer para que entre. Cuando vino un caso de elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, le di un asunto, ya pasados los años, por supuesto, le di un asunto porque era un caso de desechamiento, pero yo jamás les decía para qué era. Lo estudió y me llevó al día siguiente o 2 días después el auto advisorio. Yo, sorprendido, le pedí que me explicara por qué y me dio todas las razones por las cuales se tenía que admitir, y tenía razón. Pasado el tiempo, tuve que esperar a que cumpliera la edad que establece la ley para designarlo secretario de estudio y cuenta. Antes fue oficial administrativo, luego secretario, no me acuerdo toda la escala, yo los hacía pasar por toda la escala y estudiar. Mi grupo de abogados, nunca tuve la ponencia completa. Estaba casi al 50%, pero yo siempre tuve alrededor de 25 abogados trabajando para la justicia electoral, aunque fueran estudiantes. No pierdas la esperanza, no recuerdo el nombre. Algún día alguien se fijará en ti y podrás entrar a sala superior o a cualquier otra parte. Yo jamás como magistrado acepté las reglas de que tenían que hacer examen de aptitud, o no sé cómo le llaman, de habilitación o algo así por el estilo, ¿sí? Yo designaba a mi personal, al personal que conocía, al personal en el que confiaba, aunque más de uno me haya traicionado mi confianza y se haya convertido en traidor de la ponencia. Pero eso son otras palabras. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta, dice que nos llegó hablando de incidentes. ¿Qué opina de la posibilidad de que mediante una reforma legal se incluya un incidente de suspensión en la materia electoral? Por supuesto que sí, y ya la tenemos. Nada más que no está totalmente analizada
publicitada, nada. Pero vean cómo en el procedimiento especial sancionador hay medidas cautelares. Se puede suspender la transmisión de un promocional que sea contrario a la ley o a la Constitución. Y esto es cosa de todos los días. Entonces ya nuestros medios de impugnación tienen efectos suspensivos. Incluso, aunque sea hasta el fondo, hasta el momento de dictar sentencia en el fondo, en cuanto a medidas de suspensión de derechos de militantes y dirigentes de partidos políticos. No se acepta la constitucionalidad de suspensión de derechos como una sanción. Primero, como una medida cautelar. Primero se concluye el procedimiento y después se impone la sanción. Y lo mismo está en responsabilidad administrativa, aunque un poco menos vinculada con la materia estrictamente electoral. Sí tenemos casos, pero excepcionales, de efectos suspensivos de los medios de impugnación. Una de ellas incluso el nuevo escrutinio y cómputo. Aunque no se diga formalmente, queda en suspenso la proclamación de validez y triunfo, porque lo que debería de hacer el Consejo Distrital en elecciones federales es declarar la nulidad de la elección, pero no lo hace. Simplemente nos dice no se declara válida y hay petición de nuevo escrutinio y cómputo y eso lo resuelve la Sala Superior. Y en tanto lleva a cabo, y las salas regionales también, en tanto se lleva a cabo ese nuevo escrutinio y cómputo, pues está en suspenso si la elección es válida, es nula, o si ganó A o ganó B. Porque acuérdense que son distintos supuestos que motivan el nuevo escrutinio y cómputo. Y algunas de estas circunstancias pueden llevar a la declaración de nulidad de la elección o simplemente el cambio de triunfador o solo la modificación de resultados sin que necesariamente haya cambio de triunfador ni declaración de nulidad de la elección. Sí, es un tema bastante amplio, complejo, con varias posibilidades de respuesta. Pero sí, ya los efectos suspensivos poco a poco los vamos incluyendo en la jurisprudencia y en la legislación. Muchas gracias. Tenemos otra del doctor Pérez de los Reyes. Le manda muchas felicidades muy amplias y solicita amablemente pueda darnos un ejemplo de incidente frecuente en derecho procesal electoral. Un incidente frecuente, pues lo más fácil que se me ocurre es la acumulación. O si quieren, más fácil, el desechamiento, porque hay muchísimas causales de improcedencia. Debo decirles que el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes fue mi sinodal secretario en examen profesional de licenciatura en la Facultad de Derecho. Un abrazo, querido Marco, si me estás escuchando, sabes que es con mucho cariño. Muchas gracias, magistrado. Pues si nadie más tiene ninguna otra pregunta, comentario, ¿nadie más? No, pues quedan puras felicitaciones, doctor. Muchas felicitaciones a las cuales nos unimos y le agradecemos como siempre el haber estado con nosotros y bueno, ya vamos a anotar esos temas que salieron por ahí para invitarlo en otras charlas, que muy amablemente siempre está con nosotros y nosotros encantados de tenerlo aquí en su casa. Muchísimas gracias y bueno, pues les voy a pedir a todas y a todas que por favor le demos un aplauso muy fuerte al magistrado, al doctor Claudio. Les agradezco mucho a todos. Ustedes deberían ser activos por su paciencia, muchas gracias. Su permanencia tanto tiempo. En la sesión de la mañana nos decía el moderador, espero que no me acusen de represor por recordarles cuando acaba el tiempo.
Y le dije, yo prefiero que te acusen de represor y no que vaya a recibir una denuncia por violación de derechos humanos, dada la tortura por el tiempo en que esté hablando. Les agradezco mucho a ustedes su presencia. Gracias, Gaby, un abrazo. En casa, y les devuelvo a todos un abrazo con mucho cariño. Cuídense, seguimos viviendo épocas difíciles de salud o de falta de salud. No habrá que confiarnos, no debemos confiarnos para poder continuar en la actividad, en el estudio y ojalá en la lucha por hacer de México un país democrático. Que no perdamos lo que ha tardado muchos años en consolidarse. Que podamos con este tipo de actividades ser salvaguarda de la democracia. Doctor, perdón, lo silencié por equivocación. ¿Me ayudan los demás con su micrófono apagado, por favor? Gracias. Gracias, era todo, Gaby. Un abrazo para todos. Doctor, le agradezco muchísimo, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Estamos en contacto. Gracias. Gracias a todas y a todos. Un abrazo, Gaby.